Continuamos con esta serie de Yo Soy Jesús y me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta semana acerca de estos temas, acerca de estas declaraciones de Jesús acerca de quién es Él. Y entonces, antes que nada, permítanme darles la bienvenida. Si es la primera vez que están entre nosotros aquí en la iglesia, siéntanse como en casa. De verdad, es un privilegio tenerlos entre nosotros. Y entonces esperamos que Dios pueda hablar a sus vidas de una manera especial. Y déjenme recordarles cuál es la idea y el contexto de esta serie de mensajes. En el Evangelio de Juan se registran 7 declaraciones de Jesús acerca de quién es Él. Y entonces la idea es de que tú y yo podamos responder a esta gran pregunta que todos tenemos: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y lo interesante para mí es que no quiero comunicarte una respuesta a esta pregunta de quién es Jesús desde un punto de vista teológico de un pastor. No quiero ni siquiera darte el punto de vista teológico de una religión o de una iglesia. Me parece que la mejor respuesta que pudiéramos tener sería la del mismo Jesús. Sería preguntarle a Jesús: ¿quién eres tú? Y escuchar de Él: ¿quién es Él? Y sabes, es extraordinario porque en la Biblia el Señor Jesucristo dejó estas 7 declaraciones: yo soy. Cada vez que Él expresaba una de estas declaraciones de yo soy, daba alguna característica, alguna forma de comunicar quién era Él. Porque, sabes, esto se vuelve importante porque alrededor de esta pregunta, ¿quién es Jesús?, escucharás muchas voces, muchas respuestas a esta pregunta. Otra vez pueden ser una respuesta teológica de una organización, puede ser el punto de vista de un pastor, y todos tendrán su idea de quién es Jesús. Para algunos, Jesús es simplemente un gran hombre, alguien que vivió de una manera extraordinaria, digno de imitar, pero no pasará de ahí, de ser un profeta, alguien especial. Para otros se irán al otro extremo y Jesús será un estafador. Dijo que era el Hijo de Dios, pero en realidad no lo era. Y para muchos otros, Jesús es el Hijo de Dios. Para muchos de nosotros, Jesús es el Redentor del mundo. Pero otra vez, no te quiero convencer desde mi punto de vista. Me encantaría que juntos pudiéramos escuchar del mismo Jesús quién es Él. La semana pasada vimos este mensaje de este gran yo soy. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y era esta forma de comunicar quién era Jesús. Y entonces la semana pasada hablamos acerca de eso. Y hoy quisiera llevarte a una declaración más acerca de quién es Jesús. Y si tienes tu Biblia, por favor ábrela ahí en Juan capítulo 8, o tu teléfono ahí, tu Biblia digital, busca ahí Juan capítulo 8. Y quiero llevarte a una de las declaraciones que me parecen más inspiradoras acerca de quién es Jesús. Y entonces en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, dice que en otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Lo leemos juntos? Aquí está en la pantalla, o puedes seguirlo ahí. Dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es algo extraordinario, es una muy buena noticia, porque las palabras de Jesús comunican que si tú caminas con Jesús, si tú sigues a Jesús, nunca andarás en tinieblas. Y esto es muy bueno porque, ¿sabes? La oscuridad, las tinieblas siempre dan miedo, ¿no es cierto? ¿Quiénes de ustedes cuando eran pequeños le tenían miedo a la oscuridad? Levanta tu mano. ¿Quiénes de ustedes? Yo la levanto. Si hablas con mis hermanos te dirán: sí, era bien miedoso el Meni. ¿Y quiénes podrán decir: bueno, ya no soy tan niño, pero le sigo teniendo miedo a la oscuridad? Yo me apunto. ¿Sabes? La oscuridad siempre da miedo. La oscuridad siempre es terrible. Y el punto es que en la Biblia, ¿sabes? A lo largo de toda la Escritura encontrarás un contraste bien marcado acerca de la luz y las tinieblas. Desde el principio, en Génesis, una de las primeras cosas que Dios hizo fue crear la luz. Y dice la Biblia que Dios dijo que se hiciera la luz, y se hizo la luz.
Y lo que Dios hizo al iniciar la creación fue separar las tinieblas de la luz, y separó el día de la noche. Y a lo largo de la Biblia vas a encontrar este contraste. Ahora, lo interesante es que en la Biblia la luz siempre representa a Dios. Dios es representado por la luz. Y las tinieblas siempre será representado por nuestro enemigo espiritual llamado Satanás. De hecho, la Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas. Ese es Satanás. Y entonces aquí está el gran contraste en medio de las tinieblas y la luz. Al final, ¿sabes? Dios siempre está representando la luz y Satanás siempre representará las tinieblas. De hecho, me pareció extraordinario que cuando Dios llama al apóstol Pablo al ministerio, allá en Hechos capítulo 26, Dios se lo presenta a Pablo de una manera muy interesante. Allá en Hechos capítulo 26, el versículo 17, dice: yo te libraré de tu pueblo. Está hablando Dios directamente con el apóstol Pablo. Ahí era Saulo, pero le dice: yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos. Recuerda, el ministerio del apóstol tenía que ver con buscar de ir a las personas que no eran judías. Dice: para que les abras los ojos, y nota estas palabras, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Y entonces, mira este gran contraste en esto. ¿Te están chillando los oídos igual que a mí o me está subiendo la presión? A ver si nos ayudan ahí. Mira este gran contraste. Dios está llamando a Pablo a esto. Dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y que se conviertan del poder de Satanás al poder de Dios. Otra vez, mira este enorme contraste entre las tinieblas y la luz. Y este es el punto, ¿sabes? Las palabras de Jesús se vuelven trascendentes cuando Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, porque yo soy la luz de la vida. Ahora, ¿sabes? Lo interesante de este pasaje es su contexto. Si tienes tiempo en la iglesia, evidentemente has escuchado acerca de este versículo, y seguramente muchos de ustedes lo saben de memoria. Si creciste en la iglesia al igual que yo, son palabras muy conocidas. Pero lo que me pareció interesante es que la mayoría de las personas no ubicamos este pasaje en su contexto. Y esto se volvió muy interesante porque, ¿sabes? El contexto en que Jesús expresó estas palabras es en medio de una historia de una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y entonces es en medio de esta historia que, igual si creciste en la iglesia, sabes de este evento, de esta mujer que fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. Es que Jesús dice estas palabras. Y lo que quiero invitarte en los siguientes minutos es que juntos podamos analizar esta historia, este momento en que esta mujer es sorprendida. Y me parece que tendrá sentido estas palabras de Jesús cuando Él dice: yo soy la luz del mundo. Y quiero que ahí en Juan capítulo 8 veamos esta narración de este evento, y me gustaría que encontráramos tres cosas en medio de este pasaje. Quiero que hablemos acerca de la ley, acerca del amor y acerca de la luz. Y entonces, mira, la primera cosa que hablaremos hoy tiene que ver con la ley. Y es interesante porque cuando nos preguntamos ¿qué revela la ley? ¿Qué es lo que hace la ley en nuestras vidas? Bueno, mira, la ley revela nuestra culpa. Si estás ahí en Juan capítulo 8, en el versículo 2, dice que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó, y Él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio. Y quiero que te detengas aquí por un momento. Quiero que te detengas aquí porque la escena vale la pena analizarla. Mira lo que está sucediendo. Dice que hay una situación en que de alguna manera los escribas y los fariseos se enteran de que está sucediendo esto. Hay un hombre casado por ahí con otra mujer, y no sé si lo pienses, pero se vuelve interesante. ¿Cómo fue que la encontraron? ¿Cómo fue que encontraron esta pareja en pleno acto de adulterio? ¿Había cámaras ocultas? ¿Había alguien por ahí?
bueno, no es común que encuentres a alguien haciendo eso, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, los fariseos y los escribas, que era la gente más religiosa de la época, encuentran a esta mujer ahí. Y entonces dice el pasaje que toman a la mujer y la llevan hasta el templo donde está Jesús. Y la segunda cosa que llama la atención es que el tipo jamás aparece en la escena. Interesante, ¿no es cierto? Porque llevan solamente a la mujer y dejan que el hombre se vaya. Y la Biblia no nos dice nada de qué pasó con el tipo que estaba ahí. Pero, ¿sabes? Es una buena pregunta para mí. ¿Dónde quedó? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no lo atraparon junto con la mujer? Para hacer eso se necesitan dos y solo llevan a la mujer. Y aunque la Biblia no lo dice, ¿sabes? Mi mente un poco torcida me hace pensar que no atraparon al hombre porque tal vez era uno de sus amigos. Tal vez era un escriba, un fariseo cometiendo adulterio, y por eso no lo llevaron. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero evidentemente algo así tendría que pasar. Y entonces llevan a esta mujer delante de Jesús. ¿Culpable? Sí, era culpable. ¿Se había equivocado? Sí. ¿Era pecadora? Sí. Y quiero que pienses en el momento que está viviendo esa mujer, porque es un momento terrible. Muy probablemente, si la atraparon en el mero acto de adulterio, seguramente esta mujer iba desnuda. Tal vez simplemente se enredó en una toalla o en una sábana y así la arrastraron hasta el templo. Y no puedo imaginar la vergüenza y la humillación de esa mujer, haber sido atrapada en el peor pecado, en el peor momento de su vida. Y no sé si lo puedas imaginar, qué terrible sería que alguien revelara tu pecado más oculto y saliera a la luz y todos se enteraran. Era un momento tan oscuro, era un momento tan lleno de vergüenza y humillación en medio de la vida de aquella mujer. Y estos hombres, los más religiosos de la época, tenían solamente algo en mente. Si lees en el versículo 8, ellos llegan con Jesús y su pregunta es: ¿cómo la ves? ¿La apedreamos o no? Mira lo que dice, ellos llegan y le dicen: la ley de Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Y mira, esto me parece repugnante. Ellos llegan y su pregunta es: ¿cómo la ves, Jesús? ¿La apedreamos? La ley dice que esto se tiene que hacer. Ahora, eso era real. La ley de Moisés evidentemente establecía que si alguien era atrapado en adulterio, tendría que ser apedreado. Y era en serio. Tenía que morir a pedradas. Y entonces ellos llevan a esta mujer y le dicen: esta verdad, la ley de Moisés demanda esto. ¿Tú qué piensas? Ahora, mira, el versículo 6 revela el corazón de los fariseos. Ellos lo hicieron por algo. Dice en el versículo 6 que los fariseos decían esto para ponerle una trampa, es decir, a Jesús, y para así poder acusarlo. Esta era la idea de ellos. Vamos con Jesús y vamos a ponerle una trampa. Vamos a atraparlo en medio de esto. Esa era la lógica. Si Jesús decía: sí, hay que apedrearla, obedezcan la ley, entonces, ¿sabes? Toda esta imagen de Jesús llena de gracia y de perdón se vendría abajo, y ellos dirían: pues no, que Él es el que perdona pecados, no, Él es el Dios de amor, pero sí anda matando a la gente por pecar. Pero si Jesús decía que no, y decía: no la van a apedrear, evidentemente Jesús estaría violando directamente una ley escrita, la ley de Moisés, y entonces dirían: ya ven, Jesús solapa el pecado, Él dice que está bien adulterar. Y era su lógica. Vamos a atrapar a Jesús, y entonces era aparentemente la trampa perfecta. Y Jesús hace algo extraordinario, algo realmente significativo. Pero antes de pasar a eso, quiero que pongas atención un poco en eso. La ley revela nuestra culpa. Y mira, mi punto aquí es que a nadie nos gusta ser encontrados culpables. No sé tú, pero te puedo apostar que todos nosotros no nos gusta ser culpables. Y cuando eres culpable te defiendes. Si platicas con mi esposa, yo seré un buen testimonio de eso. Te dirá: no, él nunca acepta que se equivoca. Y podré tener muy buenos argumentos, aunque sé que estoy equivocado, y tal vez tú eres igual. Todos nos defendemos. Cuando haces algo mal, siempre habrá alguien más
que tenga la culpa, siempre será la situación, siempre será otra cosa. Es más, estamos dispuestos a pensar que ni siquiera sucedió como nos están diciendo, porque a nadie nos gusta sentir el peso de la culpa. Vivimos en un mundo que a la gente no le gusta pensar en que somos culpables. Todos nos defendemos, y me parece que este es el mayor problema de todas las personas. Todos tendemos a justificarnos y a decir: mira, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, en realidad no hay gente mala en este mundo, y son las situaciones, son los contextos lo que te hace mal, porque batallamos en aceptar la culpa. Y sabes, esto se vuelve tan importante porque, sabes, hasta que no entendamos que ante los ojos de Dios tú y yo somos pecadores, nunca entenderemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Necesitas entender algo, mi querido amigo, mi querido hermano. Ante los ojos de este Dios perfecto, santo, justo, tú y yo somos pecadores. La ley siempre va a revelar que tú y yo hemos ofendido a Dios una y otra vez, y no tenemos excusa. Y otra vez, ¿sabes? Mi punto es que hasta que tú y yo no nos veamos a nosotros mismos como pecadores, jamás vas a aceptar, jamás buscarás, jamás verás la necesidad de un Salvador para tu vida. Ahora, mira, por pura diversión, divirtámonos un rato para que no se me duerman. Por pura diversión, veamos qué tan pecadores somos, ¿ok? Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿estamos de acuerdo? En algún momento, ¿sabes? Los 10 mandamientos es el parámetro de Dios, es la justicia de Dios, y los 10 mandamientos se escriben precisamente para eso. Y entonces, por pura diversión, levanta la mano si alguna vez contaste una mentira. Levante la mano. Manténgala ahí en alto. Quien no la levantó es un mentiroso. Todos hemos contado alguna mentira. Ok, bajen su mano. Por pura diversión, ¿alguna vez te has quedado con algo que no es tuyo? Un libro, una pluma, esa herramienta que nunca regresaste. Yo alzo mi mano y tal vez te estás acordando algo que nunca te entregué. Ese libro que me prestaste, recuérdame, por ahí debe estar, no sé. No levantes tu mano, pero ¿alguna vez has visto a alguien con deseo? ¿Has visto a alguien con lujuria? ¿Alguna vez has deseado a alguien que no es tu esposo o tu esposa? Y no quiero llevar la vergüenza al máximo y no quisiera que levantaras tu mano, pero ¿alguna vez has codiciado a la mujer o al varón de otra persona? Y este es mi punto. Piénsalo. Si has contado mentiras, ¿qué eres? Un mentiroso. Si te has quedado con algo, si has robado algo, ¿qué eres? Un ratero, un ladrón. Si has visto a alguien con lujuria, según Jesús eres un adúltero. Porque Jesús dijo que cuando ves a alguien y lo codicias en tu corazón, es como si hubieras adulterado con él. Y entonces este es mi punto. Mira, estamos reunidos un grupo de mentirosos, ladrones y adúlteros. Y no puedo decirte otra cosa más que bienvenido a la iglesia Jerusalén. Bienvenido a la iglesia donde creemos que Dios es poderoso, donde creo que la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para limpiar tu pecado y mi pecado, y donde creo que, ¿sabes? Somos una iglesia que podemos aceptar quienes somos y no cubrir lo que somos, porque entendemos nuestra necesidad de un Salvador. Y entonces este es mi punto, ¿sabes? La ley siempre va a revelar nuestro pecado, siempre lo hará, y se vuelve trascendente. Déjame insistir, porque mientras tú y yo no lo entendamos, jamás veremos la necesidad de un Salvador. ¿Para qué no lo necesitarías si no eres pecador? La buena noticia es que no todo termina ahí, porque, ¿sabes? Si seguimos en la historia, encontraremos que si la ley revela nuestro pecado, ¿sabes? El amor de Dios revela su inmensa gracia. Y en el versículo 6 se da esta escena. Llevan a esta mujer delante de Jesús, y dice en el versículo 6 que Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo.
¿Te das cuenta? Jesús no responde a la pregunta de los fariseos. No se pone a debatir con ellos. Simplemente dice la Biblia que Jesús actúa como si no le importara. Él está inclinado ahí escribiendo en el suelo. Y si eres tan curioso como yo, la pregunta sería, ¿qué estaba escribiendo? Sabes, mientras preparaba este mensaje, la mayoría de los comentaristas que leí dijeron: no pierdas el tiempo buscando qué escribió. La Biblia no nos dice, no hay nada claro qué es lo que escribió, y entonces eso no es lo importante. Pero obviamente, si me conoces, yo sí quiero saber. Y entonces seguí investigando un poco y encontré algo. Algunos comentaristas dicen que lo que Jesús escribía eran los pecados de los fariseos y los escribas que llevaron a esa mujer. Y tienen un punto. Me pareció interesante porque, sabes, ellos tienen un punto y este es su punto. En el griego, las palabras tienen significados especiales, y para hablar acerca de que alguien está escribiendo, hay dos palabras griegas que hablan acerca de esto: grafeina y catagrafeina, algo así. Y entonces, una palabra, grafeina, simplemente es escribir, pero la que comienza con catagrafein o algo así, disculpa mi griego, esa palabra, que es la que se usa en este versículo, describe no solamente escribir, sino es escribir una condena. Y entonces esa es la interpretación de este comentarista. Dice, si se usó esta palabra que no solamente habla de escribir, sino de escribir una condena, seguramente Jesús estaba escribiendo cada pecado de aquellas personas. Otra vez, la Biblia no es clara acerca de esto, pero por si te lo preguntabas, ¿qué fue lo que Jesús escribió? La respuesta es, no sabemos. Lo que piensa el pastor es que posiblemente era algo como eso. En el versículo 7 dice que los escribas insistían con sus preguntas, y entonces dice que Jesús enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y es este pasaje tan conocido, el que esté sin pecado. Y déjame volver otra vez al griego, porque esto se vuelve interesante. Esta frase, sin pecado, no solamente está hablando de que nunca lo hayas hecho. No se trata solamente de una situación externa. Se trata, la definición tendría que ser: cualquiera de ustedes que nunca haya cometido un pecado y que ni siquiera haya pensado en cometer un pecado, que agarre la piedra y se la lance. Y entonces quiero que notes el nivel de santidad de Dios. No se trata simplemente de hacerlo, se trata de siquiera lo pensaste. Y entonces era lo que Jesús le está diciendo a estos hombres: si ustedes nunca han pecado, nunca lo has hecho, pero ni siquiera se te ha ocurrido, entonces lanza la primera piedra. Porque muchos nos defenderíamos, decir: bueno, lo he pensado, pero no lo he hecho. ¿Alguna vez has dicho eso? Lo pensé, pero no lo dije. Lo pensé, pero no, sí estaba pensando en esa palabra, pero no la pronuncié, de lo que pensaba de esa persona. Y entonces, este es el punto. No se trata de lo que tú haces solamente. Esa es la justicia de Dios, no solamente de lo que tú haces, sino de lo que hay dentro de tu corazón. No solamente en nuestro comportamiento externo, sino también la disposición de nuestro corazón. Y estos críticos están ahí, estos fariseos tan arrogantes están ahí. Y cuando pienso en esta escena, me repugnan estas personas. No sé si causan lo mismo en ti, pero son repugnantes, ¿no te parece? Otra vez, ¿cómo encontraron esta pareja haciendo eso? ¿Por qué llevan a la mujer y la exhiben en su pecado? Me caen mal, la verdad. Los chismosos caen mal. Aunque tú seas el chismoso, te cae mal el otro chismoso, porque pues te toca a ti. Pero a nadie le caen bien los chismosos. Para empezar es: ¿por qué lo hiciste? Atiende tu vida. ¿Qué tienes que andar llevando a otras personas ahí exhibiendo su pecado? ¿No es cierto? Pero sabes, mientras pensaba en este pasaje estos días, Dios golpeó mi corazón. Porque sabes, todo lo mal que me caen los escribas y los fariseos cuando hacen esto, Dios revelaba que era mucho de mi corazón. Porque sabes, la verdad es que vivimos en un mundo que es muy fácil hablar del pecado de los demás y pasar por alto nuestro pecado. Y sabes, yo soy así.
Y me encanta llevar delante de Dios los pecados de otros. Si me conoces un poco, si hay algo que me pesa es ver las injusticias de los más vulnerables y los pequeños. Y no sabes cuántas veces he llevado en oración personas y organizaciones diciendo: Dios, ojalá pudieras hacer algo para castigarlos y que sientan el rigor del peso de tu justicia por lo que ellos hacen. Y era como si Jesús hablara conmigo y me dijera: estás haciendo lo mismo. Al final, tú y yo tendemos a hacer eso. Y si estás aquí, tal vez tú eres igual. Y es bien fácil ver el pecado de los demás, juzgarlo y aún llevarlo delante de Dios y exhibirlo, pero pasar por alto nuestro pecado. Y entonces, otra vez, lo mal que me caen los fariseos y los escribas al hacer esto, era como si Dios dijera: tú haces lo mismo muchas veces. Y tal vez tú y yo tengamos que reflexionar cuántas veces tú ves más el pecado de los demás y pasas por alto tu propio pecado. Estos hombres era lo que estaban haciendo. Y nota la actitud de Jesús. Jesús dice que después de que Jesús les dice: si están sin pecado, tomen la piedra, láncenla a aquel que esté sin pecado. Y en el versículo 8 dice que Jesús se vuelve a inclinar y él sigue escribiendo. Y en el versículo 9, si sigues leyendo, dice que los escribas al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Y solo se quedó Jesús y la mujer que permanecía en el medio. Y la escena se vuelve interesante. Todos comenzaron a soltar las piedras y comenzaron a irse. Otra vez me llama la atención, comenzaron los mayores a retirarse primero, seguramente porque tenían más pecados, habían vivido más. O tal vez eran más sabios y dijeron: ya sé dónde va a parar esto, mejor aquí me retiro. Y comenzaron a irse. El punto es que llegó el momento en que solo se quedó Jesús y aquella mujer. Y entonces, si sigues leyendo el versículo 10, dice que entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Eso se hace esta pregunta a esta mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están aquellos que te estaban condenando? La respuesta de la mujer fue: ya nadie, no están aquí. Y esa mujer escuchó las palabras más hermosas que jamás pudo haber imaginado, porque entonces Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Me parece que muchos aquí necesitamos volver a recordar y escuchar estas palabras de Jesús: yo no te condeno. Pablo fue bien claro, dice que si alguno está en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero muchos viven como seguidores de Jesús con la condena encima de ellos y se sienten condenados y aplastados por la culpa de lo que han hecho. Y tal vez necesites escuchar esta mañana que, no hay condenación en Cristo para ti. Si estás en Cristo no hay condenación. Que tú no eres lo que has hecho, tú no eres el resultado de tu pecado, tú no eres lo que hiciste, tú eres lo que Dios dice que eres, debido a la gracia y a la misericordia de Dios. Tú no eres eso que las otras personas han dicho de ti, esa etiqueta que te han puesto. Tú no eres eso, tú eres lo que Dios dice que puedes llegar a ser. De hecho, no te equivoques. Mira, Satanás es el acusador. En Apocalipsis 12 se llama así a Satanás. Él es el acusador en nuestras vidas. Él es esa voz que siempre nos está diciendo: después de lo que has hecho, después de tu pecado, ¿crees que Dios te ama? Después de lo que hiciste, ¿crees que Dios te va a perdonar? Después de tu pecado, ¿crees que Dios te va a escuchar? ¿Crees que después de lo que has hecho podrás tener una influencia en medio de tu familia, de tu sociedad, del mundo en el que vives? Claro que no. Después de tu pecado, ¿crees que vas a volver a tener un buen matrimonio después de lo que has hecho? Esa es la voz del acusador. El acusador siempre estará lanzándonos acusaciones y diciéndonos que no podemos y que somos lo peor. Pero esa no es la voz del Salvador. La voz del Salvador es esta voz que dice: yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te acusan?
La voz del Salvador es esta voz que siempre está diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz de la vida. Y entonces no sé si puedas imaginar la escena. Jesús le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ya no había nadie ahí, y ahora no te pierdas esto. Otra vez, el punto es que esta mujer era culpable. Sí, era culpable. ¿Merecía el castigo? Sí, lo merecía. Y otra vez mi punto es que tú y yo entendamos que, sabes, hasta que no nos veamos como pecadores, no veremos nuestra necesidad de un Salvador. Y tampoco podrás disfrutar de la enorme gracia de Dios para ti y para mí. La ley revela nuestra culpa, pero el amor de Dios revela su enorme gracia. Ahora, mira, no se trata que Dios pase por alto el pecado. ¿Te fijaste? Jesús no le dijo a esta mujer, no, Jesús no se puso a excusarla y no le dijo: oye, entiendo tu pasado, entiendo que tu padre te abandonó cuando eras pequeña y que eso dañó tu vida, y que entonces yo entiendo que a partir de ese daño en tu vida estás buscando el amor con tipos que no te convienen, y yo entiendo los daños que hay en tu vida. Entonces está bien, nomás procura ya no meterte con hombres casados, por favor. Pues trata ahí de mediar eso. Dios no le dice esto a esa mujer. Y no es que Dios pase por alto nuestro pecado, no es lo que te estoy diciendo. Otra vez, ¿sabes? Dios nos trata de la misma forma a ti y a mí. Y puedes poner cualquier pecado, y no es que Dios te vaya a justificar. No es como cuando los varones van delante de Dios y dicen: Dios, perdóname por ver pornografía. Y no es que Dios diga: bueno, yo entiendo, eres un hombre. Los hombres terminan viendo pornografía y tienen esta necesidad. Nomás no veas tanta, o ten cuidado que no te atrapen. No, no es así. O tal vez tienes problema con el chisme y hablas muy mal de las personas, y no es que Dios te dijera: bueno, yo sé que encuentras tu satisfacción personal en hablar mal de las personas, y es donde encuentras tu felicidad, cuando destruyes a otros con tus comentarios. Nomás ten cuidado, no chismes en la iglesia, hazlo afuera, en otro lugar. No, te das cuenta, Jesús no dice esto. Otra vez, no es que Dios pase por alto nuestro pecado, no es que Dios diga: ok, está bien. Mira la respuesta de Jesús. Dice que Jesús le dice a esta mujer, cuando le pregunta: ¿quién te condena? Ella le dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es una frase extraordinaria: vete y no peques más. Y la primera cosa que golpea mi corazón es este sentido de urgencia cuando Jesús le dice a esta mujer: vete, vete, sal de eso. Y mira, otra vez, este es el punto de Jesús, es este sentido de urgencia de decirle a esta mujer: puedes salir de esta vida de pecado, puedes salir de la sombra del pecado, puedes salir de la esclavitud del pecado. Y yo creo que algunos aquí necesitamos escuchar eso. Sabes, Dios ha abierto la puerta. Y es este sentido de urgencia. No tienes por qué seguirte revolcando en el pecado una noche más. No tienes por qué decir: bueno, voy a esperar otros días para ver si me pongo a cuentas con Dios y si dejo de estar atrapado en ese pecado. No, es un sentido de urgencia. Puedes salir hoy. Puedes ser libre de tu pecado hoy. No tienes que aguantar una semana, otro día. No tienes que esperar a la noche y ponerte a cuentas con Dios. Este sentido de urgencia: vete, puedes ser libre, puedes escapar de las garras del pecado y de la oscuridad hoy. No tienes por qué esperar. Y entonces Jesús llama la atención de esta mujer y por eso le dice: vete, sal de esa condición de pecado. Sabes, siempre que leí esto me parecía que era el regaño de Jesús: vete y no peques más. Y en esta frase, no peques más, siempre la leí como, pues no se iba a ir de a gratis, tenía que regañarla. Y entonces era: vete y no peques más. Y nunca lo entendí, porque pareciera que toda la carga está sobre aquella mujer. Todo dependería de ella. No peques más.
Y es donde tiene sentido estas palabras de Jesús, ¿sabes? Jesús no está regañando a esa mujer. Jesús no le está echando en cara el pecado diciéndole no peques más. En realidad la está animando. En realidad le está echando porras y le está diciendo, sabes, puedes salir del pecado y puedes vivir lejos del pecado porque yo soy la luz del mundo. Y si me sigues, jamás andarás en tinieblas. Si me sigues, jamás vas a vivir esclavizada por el pecado y nunca vivirás más en las tinieblas y en las garras del pecado. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer era, yo soy la luz del mundo. Si me sigues, en realidad, si me sigues, tienes la oportunidad de vivir una vida santa, de vivir una vida libre del pecado. Y quiero que notes lo siguiente. Sabes, la religión siempre nos ha dicho que tú eres responsable de que dejes de pecar. Y por años me sentí así. El esfuerzo tendría que ser mío. La fuerza tendría que venir de mí. Pero estas palabras, cuando Jesús dice, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Quiero que notes esto. No depende de tu fuerza de voluntad. No depende del poder que tengas para vivir una vida libre del pecado. Depende de si sigues a Jesús o no. Y si sigues a Jesús, la promesa es, nunca vivirás en tinieblas. El pecado nunca tendrá poder sobre ti. Y sabes, la luz entonces de Jesús trae una enorme esperanza. Y déjame terminar con esto en lo que los músicos pasan. Déjame terminar con esto. Mira, hay una gran esperanza en medio de la luz de Jesús. La esperanza para mí es que, ¿sabes? No se trata de que Dios haya puesto la carga sobre mí diciéndome, ya no peques. La esperanza está en que si lo sigo a Él, ¿sabes? La promesa es que nunca el pecado volverá a tener poder sobre mí. Jesús, en medio de estas palabras, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras de Jesús, yo tampoco te condeno, traen una enorme esperanza para mi vida. Yo quisiera invitarte a que consideres esto. ¿Sabes? La luz de Jesús se convirtió en la luz del mundo de esa mujer encontrada en adulterio. Y lo que golpeó mi corazón es apropiarme de estas palabras. Leer el pasaje, yo soy la luz del mundo, puede ser muy impersonal. Todo es el mundo, ¿no es cierto? Todo mundo. Pero me parece que lo trascendente de estas palabras es cuando te los apropias y puedes entender que Jesús puede llegar a ser la luz de tu mundo y que si lo sigues jamás andarás en tinieblas. Y un ejercicio que me encanta hacer a veces es cambiar algunas palabras en los versículos. Algunos dirán que es herejía, pero traía una gran esperanza leer el mismo pasaje y en vez de mundo poner mi nombre y entonces apropiarme de estas palabras. Jesús dijo, yo soy la luz, y pon tu nombre ahí y léelo con ese sentido y ojalá te golpee como a mí. Yo soy la luz de Manuel y no volverá a andar en tinieblas. No volverá a andar en tinieblas porque yo soy la luz. Y el que me sigue, Manuel que me sigue, él vivirá en la luz, en esta luz de la vida. Y hoy quisiera terminar con eso, ¿sabes? Se lee bien especial pensar en que Él es la luz del mundo, pero el impacto tendrá en que entiendas que Él puede llegar a ser tu luz. Él puede venir y traer libertad a tu vida y entender que, ¿sabes? Nunca habrá suficiente oscuridad que venza la luz. ¿Has pensado en eso? La vela más pequeña, el cerillo más pequeño siempre vencerá a las tinieblas más abrasadoras que puedan existir. La chispa más pequeña jamás vencerá a la luz. Las tinieblas jamás pueden vencer a la luz. Y entonces, ¿sabes? Hay una enorme esperanza.
Y entonces hoy quisiera invitarte a que oráramos juntos y que pudieras pensar en esto. ¿Sabes? No importa qué tan oscuro esté tu mundo, no importa con qué pecado estés luchando, Él puede llegar a ser tu luz y llevarte a vivir una vida libre de tinieblas.